Hacer lo mismo que otros harían cuando tienes hijos es entender que harías cualquier cosa por ellos, prácticamente cualquier cosa, y yo no soy diferente. Como médico titulado en la década de los 80, rara vez interactuaba con una computadora. Aunque todo el personal administrativo en mi clínica privada usaba computadoras para realizar tareas clave, yo nunca dejé los papeles y el bolígrafo. Mis dos hijos, Clara de 12 años y Nicolás de 14, son bastante hábiles con la computadora y con Internet, al igual que mi esposa, quien maneja todas las facturas en línea. A pesar de ser cirujano, no me considero muy competente en el uso de la computadora o del portátil, así que para resolver este asunto, le pedí a mi hijo que me enseñara lo básico en informática. Tengo que decir que tomar clases de computadora con él fue realmente entretenido. En las primeras lecciones, llegué a manejar con soltura las funciones más elementales del ordenador. Sin embargo, aún no habíamos explorado el uso de Internet. Tal vez ya lo habrás imaginado, pero yo no tenía cuenta en ninguna red social. Entonces, mi hijo planeó ayudarme a configurarlas y comentó que tener redes sociales me haría más conocido y me ayudaría a conseguir más pacientes. Y yo estaba dispuesto a hacer lo necesario para aumentar mi clientela. Con el tiempo, abrí una cuenta de Instagram, otra de Google, una de Facebook y también una de LinkedIn. Al principio fue emocionante reconectar con familiares y amigos en estas plataformas, pero pronto me aburrí de ellas y solo las utilicé con fines profesionales para mi clínica. Día a día, me fui familiarizando más con estas aplicaciones. Un día estaba usando el portátil de mi hijo mientras él estaba en la escuela, y apareció una notificación en el navegador. ¿Desea obtener más pacientes, doctor Maldonado? En ese entonces, yo desconocía mucho sobre los peligros en Internet y cómo la gente puede ser manipulada para hacer cosas inapropiadas. Por lo tanto, puedes imaginar lo emocionado que estaba al ver esa notificación personalizada. Hice clic en el enlace bajo el aviso, y de inmediato el navegador lanzó una advertencia que decía que aquel no era un sitio seguro, y que, si continuaba, estaría explorando la Deep Web. Yo no tenía idea de lo que significaba Deep Web, y para ser honesto, la promesa de conseguir más pacientes y publicidad me cegó. Así que hice clic en el enlace y me apareció un sitio web de aspecto elegante que solicitaba que completara un formulario con mis datos. No mucho después, recibí un correo. Una invitación a una fiesta que supuestamente me ayudaría a crear contactos, con la condición de asistir solo, sin acompañantes. Esto significaba que mi esposa, Mariana, no podría ir conmigo, aunque Janet siempre se aburre en mis reuniones médicas, por lo que lo tomé como una ventaja. La fiesta, o mejor dicho, la conferencia de contactos, sería en una semana. Preparé mi mejor traje y un montón de tarjetas de presentación. Estaba agradecido de haber iniciado en redes sociales y de haber aprendido a usar la computadora. De otro modo, esta oportunidad jamás habría llegado. Al llegar, noté que no era nada fuera de lo común, solo una fiesta de alto nivel, con abundante comida y alcohol. Por un momento pensé que se trataba de una broma, y que alguien se aprovechaba de mi poca educación digital. Sin embargo, al poco tiempo empezaron a llegar algunas de las personas más conocidas de la ciudad, y me vi en una oportunidad ideal para establecer conexiones. Mientras disfrutaba de la comida y bebía ocasionalmente, la música se detuvo abruptamente, y todos los invitados despejaron la pista de baile. Un silencio inquietante llenó el salón, el tipo de silencio que solo encuentras en los funerales. Un grupo de entre 10 y 15 personas, todas vestidas con túnicas negras y sombreros altos y puntiagudos, caminó en fila hacia la pista de baile. Me pareció una escena muy extraña de la fiesta, ya que todos llevaban máscaras demoníacas que ocultaban su rostro, y cada máscara era más perturbadora que la anterior. Un pensamiento cruzó por mi mente. Mi hija Clara se habría aterrorizado al ver algo así. Mi atención se centró en la pista, donde había un bebé en el centro. Mi experiencia me decía que tenía apenas unos meses, menos de un año. Las luces estaban enfocadas en el bebé con tanta intensidad que deberían haberlo hecho llorar. Pero no vi a nadie que pareciera ser su padre o madre entre los presentes, ya que ningún progenitor en su sano juicio sometería a su hijo a luces tan fuertes. Sin embargo, nadie se acercó a rescatarlo. En su lugar, una de las figuras enmascaradas se posicionó junto al bebé y dijo algo en latín, o al menos eso supongo. Luego,
Las demás figuras comenzaron a trazar símbolos alrededor del bebé usando polvos de colores. Los llantos del niño eran lo único que se oía, junto con unos cánticos en latín de esos extraños encapuchados. Pronto, el líder sacó un cuchillo y cortó levemente la frente y el brazo del bebé. Desde mi asiento, noté que no era un corte profundo, pero aún así el niño gritó de dolor. Como médico, mi primer impulso fue ayudar, pero algo me obligó a permanecer sentado, al igual que al resto de los presentes. Después del supuesto ritual, los hombres enmascarados se acercaron a los asistentes. Uno de ellos se paró frente a mí y se presentó como Leonardo. Acto seguido, comenzó a recitarme datos sobre mi vida. Sentí como si hubiera investigado mis antecedentes antes de conocernos. «Viniste aquí para hacer contactos, ¿verdad, doctor? Maldonado? Pues bien, tenemos una oferta. Podemos asegurarte más pacientes de los que has tenido jamás, pero a cambio necesitamos que nos des a uno de tus hijos». El impacto en mi rostro debió ser evidente, pero Leonardo continuó rápidamente. No en el sentido físico. No vamos a llevarnos a tu hijo, solo necesitamos que prometas el alma de uno de ellos. Viendo hacia atrás, me doy cuenta de lo ridículo que fue siquiera considerar algo así, pero en ese momento solo podía pensar en el éxito que le traería a mi clínica. Más pacientes significaban más dinero, lo que implicaba mejores vacaciones para mi familia. «De acuerdo, Leonardo, puedes tomar a mi hija Clara». «Perfecto, doctor Maldonado. Considera que el trato está hecho», dijo, y desapareció tan rápido como había llegado. Esa noche, al llegar a casa, encontré a mi esposa en la habitación de Clara, quien se había despertado gritando y con fiebre. Le di la medicina rápidamente y pronto se sintió mejor, o al menos eso pensamos. Pero las pesadillas continuaron y cada vez se intensificaron más. La salud de Clara comenzó a decaer, y tanto en la escuela como en su vida personal sufría. Me hablaba de monstruos en sus sueños que la atormentaban día y noche. Yo estaba perdiendo a mi hija frente a mis propios ojos. En el fondo sabía la causa, pero me negaba a admitirlo. Finalmente, una noche, Clara se despertó gritando con marcas de garras en la espalda, tan profundas que la piel estaba desgarrada. Fue entonces cuando le confesé todo a mi esposa. Ella, siendo religiosa, contactó a la iglesia, y al día siguiente vino un sacerdote, el padre Sebastián. Pronto confirmó mis sospechas. Alguien había lanzado una maldición sobre nuestra hija. Le conté toda la historia, y después de una bendición que dio alivio temporal a Clara, el padre Sebastián sugirió una ceremonia de purificación. Esto pareció liberarla, aunque el sacerdote nos recomendó dejar el país, ya que sospechaba que quienquiera que nos hizo esto, podría volver a reclamar el pago. Vendí mi clínica y nuestra casa, y nos mudamos a un pequeño pueblo en España. Ahora vivimos alejados de la ciudad, sin las comodidades ni la prosperidad económica, y especialmente lejos de Internet y de la Deep Web. Todo comenzó cuando mi pareja, ahora ex, terminó nuestra relación. Sé que esto puede parecer algo común en la vida, pero para mí tuvo un impacto completamente opuesto. Podrías pensar que estaba actuando de manera inmadura y que debía haber seguido adelante. Y estarías en lo correcto, pero no lo hice. Estaba lastimado, más que eso. Me sentí traicionado y humillado. ¿Cómo podía hacerme algo así después de todo lo que hice por ella? Le proporcioné un techo donde vivir, la ayudé a saldar sus deudas y hasta le conseguí empleo. Y ahora quería desechar todo eso como si no importara. No iba a permitir que eso sucediera sin algún tipo de represalia. Estaba tan devastado y lleno de ira que ni siquiera podía conciliar el sueño. La frustración y el enojo eran tan intensos que mi cuerpo temblaba de furia. Una noche, con resentimiento y oscuridad en mi corazón, encendí mi computadora portátil. No era un novato en la Deep Web. Había pasado muchas horas intentando navegar en ella, usualmente sin éxito. Solo encontraba sitios típicos relacionados con drogas, estafas y foros diversos. Aunque no sabía exactamente qué buscaba o dónde hallarlo, en el fondo lo intuía. Quería que ella sufriera. Deseaba que experimentara el mismo dolor que yo, que sintiera la humillación que yo viví por su culpa. Quería avergonzarla como ella me avergonzó. Todavía tenía fotos y videos personales de nuestro tiempo juntos. En mi estado de rabia y depresión contenida, me pareció una buena idea utilizarlos en su contra. Así que comencé a buscar, haciendo clic en enlace tras enlace, hasta que finalmente encontré algo que llamó mi atención.
Un foro llamado La Lista de los Traviesos. La página inicial tenía una pregunta provocadora. ¿Conoces a alguien que ha sido malo? Si es así, tal vez deberías ponerlo en la lista de los traviesos. Perfecto, pensé. Subiré las fotos y videos personales que tengo de ella ahí, e incluso podría agregar enlaces a sus redes sociales. Vamos a ver quién ríe ahora. Consideré incluir su dirección, pero como había vuelto a vivir con su madre, decidí no hacerlo. Lo sé, qué honorable de mi parte. Sin embargo, el foro no era lo que esperaba. No se podían subir archivos directamente a la página principal. Había diferentes secciones llamadas castigos. Recuerdo haber pensado lo dramático que sonaba todo. Estos eran algunos de los nombres de las categorías: Duende en el estante, Krampus Krampus y Campos helados. Exploré las opciones, y cada una parecía más macabra que la anterior. Duende en el estante parecía ser para humillaciones menores, mientras que Krampus Krampus era para medidas más severas. Campos helados estaba reservado para los casos extremos, y me estremecí al leer algunas de las descripciones. A pesar del tono siniestro, mi rabia me empujaba hacia adelante. Elegí Duende en el estante, pensando que sería suficiente para darle una lección sin ir demasiado lejos. Subí las fotos y videos, sintiendo una retorcida sensación de satisfacción. También agregué enlaces a sus redes sociales, imaginando su expresión al descubrirlo. No pensé en las consecuencias, solo en la revancha inmediata. Después de hacer clic en enviar, sentí una mezcla extraña de alivio y culpa. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero en ese momento no me importó. Solo quería que sintiera el dolor que yo experimenté. Sí, lo sé, bastante navideño, ¿verdad? Incluso me hizo reír un poco, lo que suavizó la seriedad del asunto. Pero después cambié de opinión. No seleccioné Duende en el estante. Escogí algo llamado El ladrón de trineos, porque me pareció gracioso. Después de hacer clic en esa opción, tuve que esperar 1 minuto y medio para que se cargara una página completamente blanca, con unas cuantas cajas de texto en negro. En la parte superior decía: Santa está esperando para escribir su lista de traviesos. Por favor, llena los detalles y él hará el resto. Me pareció un poco ridículo, pero lo llené de todas formas. Nombre, edad, fecha de nacimiento y enlaces a las redes sociales de la persona. Todo lo que había estado buscando. También estaba la opción de subir fotos, pero no permitía videos. También pedía la dirección de la persona, pero como mencioné antes, no estaba dispuesto a llegar tan lejos. Sin embargo, sí escribí el nombre de su ciudad, nuestra ciudad natal, algo que realmente desearía no haber hecho. Una vez que terminé de completar toda la información, sin dudarlo, presioné enviar. Unos segundos después, apareció una pequeña ventana emergente preguntando: ¿Estás seguro? Santa no olvida. Revisa esa lista 2 veces. Todos los nombres son finales. Presioné aceptar con una risa satisfecha y eso fue todo. A la mañana siguiente me desperté con la sonrisa más grande y perturbadora que jamás había tenido en mi vida. Honestamente debía parecerme al gato de Cheshire de Alicia en el País de las Maravillas. Estaba tan satisfecho conmigo mismo que al recordarlo ahora, me resulta nauseabundo. Sin embargo, en ese momento no podía esperar a ver las consecuencias de mis actos. Estaba ansioso por presenciar su sufrimiento, por verla dolida, e incluso deseaba que supiera que fui yo quien lo hizo, aunque sin una forma real de probarlo. Quería destrozarla, hacerla sentir tan insignificante como ella me hizo sentir a mí. Pero para mi absoluta decepción no ocurrió nada. Esperé y esperé, pero no hubo señales, ni llamadas furiosas, ni mensajes de texto llenos de indignación, ni publicaciones desesperadas en redes sociales. Nada en absoluto. Seguramente funcionó, ¿verdad? Pensé. No había forma de que pudiera comprobarlo, y aunque tratara de buscar el enlace nuevamente, sabía que no lo encontraría. Pasaron algunos días más, y para entonces, mi entusiasmo se había desvanecido. Me sentí decepcionado y sinceramente molesto porque, al parecer, no había surtido efecto. Nadie estaría tan tranquilo si realmente hubiera sucedido algo, y no podía simplemente preguntarle o investigar por mi cuenta, porque eso me delataría al instante. Después de un tiempo me resigné. Todo el asunto me parecía agotador y, por irónico que suene, en cierto modo me hizo sentir mejor, como si hubiera desahogado algo reprimido dentro de mí. Unos días después me despertó un golpe fuerte en la puerta. En ese momento, el drama de mi relación pasada había quedado completamente en el olvido.
Para dar un poco de contexto, vivo solo y no suelo recibir visitas, así que más que curiosidad sentí irritación por haber sido despertado. Puedes imaginar mi sorpresa cuando abrí la puerta y vi las expresiones serias de 2 oficiales de policía. Esto es todo, pensé. Voy a ir a la cárcel, y todos pensarán que soy un monstruo, lo cual, siendo justos, supongo que lo era en ese momento. Me preguntaron si podían entrar, y por supuesto los dejé pasar. No quería causar una escena ni empeorar mi situación. Recuerdo haber pensado que hasta ese momento solo habían pedido entrar. No estaba bajo arresto, así que sería mejor escuchar qué querían. Lo que me preguntaron me dejó sin palabras. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Clara? Me quedé paralizado y por un momento debí parecer la persona más culpable del mundo. Rápidamente borré la expresión de sorpresa y miedo de mi rostro y respondí lo más calmadamente posible. No la he visto desde que terminamos, así que hace unas 2 semanas, respondí. Era cierto, pero eso no me salvó de sus preguntas intensas y miradas implacables. ¿Dónde estabas la noche del 6? Preguntaron. Les dije la verdad. En casa. ¿Puede alguien verificar eso? Insistieron. Bueno, vivo solo, pero un colega me llevó a casa después del trabajo, lo cual es algo que hacemos siempre al final de cada turno. Supongo que él puede confirmarlo, respondí. ¿Y a qué hora ocurrió eso? Continuaron. Contesté sinceramente. Alrededor de las 10:30. Las cámaras en mi trabajo deberían mostrarme saliendo aproximadamente a las 10:20, y el trayecto hasta mi casa dura unos 10 minutos. ¿Saliste de tu propiedad en algún momento después de regresar? Preguntaron. No, respondí débilmente, aunque tratando de sonar convincente. Las cámaras de seguridad del edificio deberían corroborar eso, pensé. Sus miradas penetrantes parecieron suavizarse un poco, así que decidí intentar mi suerte y preguntar, ¿de qué se trata todo esto? Uno de los oficiales me informó, con cierta reserva, que Clara había sido reportada como desaparecida y que no había sido vista en aproximadamente una semana. La última vez que su madre la vio fue al salir de casa, diciendo que iba de compras, pero nunca regresó. Los oficiales se marcharon poco después y, sorprendentemente, me agradecieron por mi tiempo. Verificaron las cámaras de seguridad con mi jefe y mi colega, quienes confirmaron mi relato. Todo parecía encajar con lo que les dije. Los días se convirtieron en semanas, y aún no había noticias de Clara. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. No podía creerlo, no podía ser verdad, no podía ser mi culpa. ¿O sí? Pensé que quizás algún demente había encontrado su dirección en las redes sociales después de que publiqué las imágenes, pero seguramente eso tenía que ser una coincidencia. Ese foro tonto no podía ser real. ¿La lista de traviesos de Santa? Por favor, me decía a mí mismo, tratando de convencerme. Con el paso del tiempo, la culpa comenzó a aplastarme. Sabía que no era físicamente responsable, pero de algún modo fui quien desencadenó todo esto. Me sentía tan culpable como si le hubiera hecho algo directamente. Ella era la chica a la que una vez amé, la chica a la que aún amaba. Y yo provoqué esto. Yo lo causé. Su madre, con quien había estado distanciada por años, se había reconciliado con ella gracias a mí. ¿Para qué? Para que luego yo destruyera su vida de una forma que ella jamás hubiera imaginado. No podía soportar la culpa ni la vergüenza. Intenté continuar con mi vida como si nada hubiera pasado, pero fue imposible. No podía dormir, no podía comer, pero sabía que merecía este sufrimiento. Cada vez que sentía lástima por mí mismo, un escalofrío me recorría. No era una víctima, era un monstruo, un lobo con piel de oveja. Lo merecía. Yo, no ella. Empecé a beber para poder dormir. Hacía cualquier cosa para entumecer el dolor, cualquier cosa para intentar borrar la imagen de su rostro y los gritos de mi cabeza. No podía acudir a la policía. ¿Cómo iba a hacerlo? Si confesaba, mi vida estaría completamente arruinada. Por más egoísta que suene, tampoco creía que ayudara a encontrarla si lo hacía. Tal vez solo estaba siendo un cobarde, pero sentía que era inútil. Y ella ya no estaba. Todas las mañanas esperaba alguna novedad, una actualización, pero cada vez que escuchaba sin nueva información hoy, algo dentro de mí moría un poco más. Fue una tortura absoluta, hasta que, un día, la encontraron. Descubrieron su cuerpo en una vieja fábrica abandonada en las afueras de la ciudad vecina. No podía creerlo.
Sentí mi garganta cerrarse, como si algo me asfixiara. Luchaba por respirar mientras escuchaba las terribles noticias. Rogaba que fuera un error, cualquier cosa, pero no había errores. Yo había deseado que ella sufriera. Y supongo, obtuve exactamente eso. La encontraron dentro de una chimenea que llevaba años en desuso. Su cuerpo estaba metido en un saco de juguetes para ser exactos. Me sentí enfermo. Incluso ahora, al pensarlo, me siento igual. Esto debe ser una broma enfermiza, supliqué, intentando convencerme a mí mismo de que no podía ser real. Pero lo era. La encontraron completamente desnuda y su cuerpo ya estaba muy deteriorado para cuando la hallaron. Pero sabían que era ella. Lo sabían porque, dentro de una de sus cuencas oculares, había un pequeño trozo de papel. Un pedazo que decía: los oficiales se marcharon poco después y, sorprendentemente, me agradecieron por mi tiempo. Verificaron las cámaras de seguridad con mi jefe y mi colega, quienes confirmaron mi relato. Todo parecía encajar con lo que les dije. Los días se convirtieron en semanas y aún no había noticias de Clara. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. No podía creerlo, no podía ser verdad, no podía ser mi culpa. ¿O sí? Pensé que quizás algún demente había encontrado su dirección en las redes sociales después de que publiqué las imágenes, pero seguramente eso tenía que ser una coincidencia. Ese foro tonto no podía ser real. La lista de traviesos de Santa, por favor, me decía a mí mismo tratando de convencerme. Con el paso del tiempo la culpa comenzó a aplastarme. Sabía que no era físicamente responsable, pero de algún modo fui quien desencadenó todo esto. Me sentía tan culpable como si le hubiera hecho algo directamente. Ella era la chica a la que una vez amé, la chica a la que aún amaba. Y yo provoqué esto. Yo lo causé. Su madre, con quien había estado distanciada por años, se había reconciliado con ella gracias a mí. ¿Para qué? Para que luego yo destruyera su vida de una forma que ella jamás hubiera imaginado. No podía soportar la culpa ni la vergüenza. Intenté continuar con mi vida como si nada hubiera pasado, pero fue imposible. No podía dormir, no podía comer, pero sabía que merecía este sufrimiento. Cada vez que sentía lástima por mí mismo, un escalofrío me recorría. No era una víctima, era un monstruo, un lobo con piel de oveja. Lo merecía. Yo, no ella. Empecé a beber para poder dormir. Hacía cualquier cosa para entumecer el dolor, cualquier cosa para intentar borrar la imagen de su rostro y los gritos de mi cabeza. No podía acudir a la policía. ¿Cómo iba a hacerlo? Si confesaba, mi vida estaría completamente arruinada. Por más egoísta que suene, tampoco creía que ayudara a encontrarla si lo hacía. Tal vez solo estaba siendo un cobarde, pero sentía que era inútil. Y ella ya no estaba. Todas las mañanas esperaba alguna novedad, una actualización, pero cada vez que escuchaba, sin nueva información hoy, algo dentro de mí moría un poco más. Fue una tortura absoluta, hasta que, un día, la encontraron. Descubrieron su cuerpo en una vieja fábrica abandonada en las afueras de la ciudad vecina. No podía creerlo. Sentí mi garganta cerrarse, como si algo me asfixiara. Luchaba por respirar mientras escuchaba las terribles noticias. Rogaba que fuera un error, cualquier cosa, pero no había errores. Yo había deseado que ella sufriera, y supongo obtuve exactamente eso. La encontraron dentro de una chimenea que llevaba años en desuso. Su cuerpo estaba metido en un saco de juguetes para ser exactos. Me sentí enfermo. Incluso ahora, al pensarlo, me siento igual. Esto debe ser una broma enfermiza, supliqué intentando convencerme a mí mismo de que no podía ser real. Pero lo era. La encontraron completamente desnuda, y su cuerpo ya estaba muy deteriorado para cuando la hallaron. Pero sabían que era ella. Lo sabían porque dentro de una de sus cuencas oculares había un pequeño trozo de papel, un pedazo que decía: la lista de los traviesos. Clara, debiste haberte portado bien. Cuando escuché eso, perdí el conocimiento. Colapsé donde estaba parado y me golpeé la cabeza con fuerza. Cuando recuperé la conciencia, lo único que deseaba era que todo hubiera sido una pesadilla. Pero, por supuesto, no lo era. Era real. Todo era real. Y todo era culpa mía. Lo siento, Clara. Lo siento muchísimo. Lo siento por lo que te hicieron. Lo siento por lo que yo te hice. Ahora tengo que vivir con esta culpa cada día. Y no hay un solo momento en el que no piense en confesar o en acabar con mi propia vida. De alguna manera retorcida,
A veces pienso que si lo hiciera, compensaría lo que ocurrió, que nos pondría en igualdad de condiciones. Pero sé que eso es imposible. Ni siquiera puedo empezar a imaginar lo que te hicieron. No puedo imaginar lo que tuviste que soportar. No puedo imaginar el miedo y el horror que debiste haber sentido. No puedo imaginar tus pensamientos finales, ni lo sola y confundida que debiste haber estado. Desearía poder deshacer todo. De verdad. Pero no puedo. Te mereces justicia, Clara. Te mereces poder descansar en paz al menos. Tal vez confesar traiga algo de cierre para ti y tu familia. Pero independientemente de eso, soy demasiado cobarde para hacer cualquiera de las dos cosas. Cuando desperté esta mañana, no tenía la menor idea de que mi vida estaba a punto de transformarse para siempre. Durante los últimos meses, he estado luchando por ganar aunque sea un centavo. Perdí mi empleo durante la pandemia, estoy ahogado en deudas, y mi casero ya me ha dado el ultimátum. Si no logro reunir $200 de renta hoy, nos echará a mí y a mi novia embarazada de esta casa. Hasta ahora hemos sobrevivido a base de dulces y bocadillos de máquinas expendedoras. Sin embargo, ya ni siquiera tengo dinero para eso. Todos nuestros muebles han desaparecido porque los vendí para mantenernos en pie en estos tiempos difíciles. Mi novia, Sofía, necesita cuidados médicos y medicación debido a su estado. Pero yo no puedo hacer nada por ella. Desesperado y lleno de frustración, salí de casa temprano esta mañana. Ahora deambulo por las calles, buscando desesperadamente una forma de conseguir dinero para evitar que terminemos en la calle. Pero el destino parece no querer darme tregua. Estoy agotado y no sé si tengo fiebre, ya que desde anoche me siento terrible. Tras caminar durante 3 horas seguidas sin encontrar un rayo de esperanza, me senté en la acera. Sentí que pronto iba a desmayarme. De repente sonó mi teléfono. Era Sofía. Contesté y escuché su voz temblorosa al otro lado. Andrés, el casero dijo que vendrá a las 7 de la tarde y nos echará de la casa. ¿Dónde estás? Por favor, regresa. Pude notar el dolor contenido en su voz, que parecía al borde de quebrarse, pero no había nada que pudiera hacer para salvar el día. Metí las manos en mis bolsillos y encontré un cigarrillo maltratado y una caja de fósforos. No tengo dinero en mis manos y solo $50 en mi cuenta bancaria. No recuerdo cuándo me desmayé. Probablemente estuve tirado en una esquina de la acera durante horas, como un saco de basura. Cuando desperté, los autos pasaban a mi alrededor y el día ya había desaparecido. Miré rápidamente mi teléfono y vi que ya eran las 6 de la tarde. En poco más de una hora, mi novia embarazada estaría vagando por las calles como una mendiga. ¿Qué clase de hombre soy? El dolor palpitante en mi cabeza me hizo sentir náuseas y vomité ahí mismo, en plena calle. De alguna manera, logré levantarme y busqué agua. Giré hacia un callejón sucio a mi izquierda y encontré una fuente. Bebí todo lo que pude. El agua es ahora mi única opción para calmar el hambre. Mi teléfono seguía sonando. La pantalla mostraba varias llamadas perdidas de Sofía, pero no respondí ni una sola vez. ¿Qué podía decirle? No tengo dinero, ni comida, ni nada que ofrecer. Después de lavarme la cara, mis ojos se posaron en una botella rota tirada en el suelo. Sí, esa parecía ser la única salida. No puedo tolerar más este dolor. Sería un alivio poner fin a mi vida y liberarme de todo esto. Rompí la botella para sacar un trozo de vidrio y me dije a mí mismo, un corte profundo y todo habrá terminado. Me senté en el oscuro callejón y encendí el último cigarrillo que tenía. Su sabor era extraño, pero en mi situación no puedo ser exigente, ¿verdad? Además, me cortaría las muñecas una vez que terminara, así que no importaba. Pero entonces, ¿qué pasaría con Sofía? ¿Cómo sobreviviría en la calle sin mí? ¿Deberíamos terminar juntos con todo esto? No podía pensar así. Ella lleva a nuestro hijo, una vida creciendo dentro de ella. Oh Dios, por favor, muéstrame un camino, pensé. Pero sabía que nadie iba a escuchar mi súplica. De repente recordé cómo solía navegar por la Deep Web en mis días de secundaria, mientras fumaba cigarrillos como este. Todavía tengo el navegador Tor en mi teléfono, aunque hace años que no lo usaba. Sin saber realmente qué buscaba, lo abrí y comencé a explorar como en los viejos tiempos. Después de unos 10 o 15 minutos apareció un anuncio en una esquina. ¿Buscas alivio? Contrata a un sicario por solo $50. No sé qué se apoderó de mí, pero hice clic.
Se abrió un sitio web sospechoso que pedía detalles de la víctima y una dirección. Una vez completados los datos y realizado el pago, el sicario te contactaría. Vi una salida. No podía permitir que Sofía sufriera en este mundo cruel después de mi muerte. Ella no tiene a nadie, igual que yo, y no podía acercarme a ella con la idea del suicidio. Mi única opción era contratar a un sicario para que la liberara de este mundo que la estaba destruyendo. Llené los detalles. Escribí la dirección de mi casa. Mis manos temblaban mientras confirmaba el asesinato de la mujer que amo y de nuestro hijo por nacer. Júzgame todo lo que quieras, pero estaba entre la espada y la pared. Tras realizar el pago apareció un mensaje en pantalla. El sicario te contactará en un segundo. Recuerda, una vez finalizado el trato y desconectada esta llamada, no habrá vuelta atrás. ¿Por qué iba a arrepentirme? Ya no nos queda nada. Vivir en humillación y pobreza para siempre no es una opción. A las 6:30 de la tarde recibí una llamada desde un número desconocido. Contesté. Una voz grave me habló. El trabajo se hará en media hora. ¿Está ella sola en la casa? Tragué saliva y respondí, sí. Una vez que desconectemos no habrá más contacto, este es el trato final. Lágrimas rodaban por mis mejillas mientras intentaba decir sí. Respiré hondo y finalmente respondí, sí, el trato es final. Colgué. Noté que ya eran las 6:30. Sofía probablemente estaba en casa, sentada y esperando que regresara con algo de dinero para salvarnos. Apagué la colilla del cigarrillo en el suelo sucio y recogí el vidrio roto, decidido a despedirme de este mundo. La vida no es igual para todos, y la mía parecía haber llegado a un punto sin retorno. Miré mi teléfono por última vez. Cuando el reloj marque las 7 y suene el timbre de nuestra puerta, Sofía correrá a abrir pensando que finalmente he vuelto a casa. Pobre Sofía. No podrá imaginarse que la muerte la espera al otro lado. Me limpié las lágrimas y llevé el vidrio afilado hacia mis muñecas. Justo entonces mi teléfono volvió a sonar. Pero esta vez no era Sofía, era una llamada de mi banco. Confundido contesté diciendo, hola. Una agente con voz amable respondió, señor Ramírez, nos complace informarle que ha ganado nuestro sorteo mensual. Felicidades, su cuenta será acreditada con el premio dentro de unas horas. ¿Qué? ¿Cuánto es el premio? Srenia, pregunté con incredulidad. $1000. Pronto recibirá la actualización. Gracias por confiar en nosotros, que tenga un buen día. La llamada se desconectó y el vidrio roto cayó de mis manos. He ganado $10,000. Srenia. Finalmente todas nuestras preocupaciones desaparecerían. Me levanté de un salto, incapaz de creerlo. Miré al cielo y grité, los milagros existen. Gracias, Dios, gracias. Pero mi euforia duró poco. Mi corazón se hundió al recordar que eran las 6:45. El sicario ya iba camino a mi casa. Dios mío, susurré con pánico creciente. Comencé a correr como un loco. ¿Qué he hecho? ¿En qué estaba pensando? Me maldije a mí mismo mientras avanzaba por las calles abarrotadas de gente. Tenía que llegar antes que él. Si no lo hacía, todo estaría perdido. Hace apenas un momento no tenía dinero para cuidar de mi familia, y ahora que finalmente lo tenía, la vida de Sofía y nuestro bebé estaba en peligro. Tropecé con varias personas que también corrían apresuradas. Algunos me insultaron, pero no me importó. Tenía que llegar a casa antes de las 7. Debía hacerlo. El sudor empapaba mi rostro. Mi corazón latía tan rápido que lo sentía en mi garganta. Cada segundo que pasaba me acercaba más al desastre. Oh, Sofía, mi amor, no puedo dejar que mueras por mis errores y fracasos. Ya estaba cerca de casa cuando tropecé con una piedra y caí al suelo. Un dolor agudo me recorrió el tobillo, pero ignoré la agonía y traté de levantarme. Fue entonces cuando escuché un fuerte estallido, seguido por un grito que reconocí al instante. Venía de nuestra casa. ¡No! Component placement, grité, con lágrimas brotando de mis ojos. Saqué el teléfono con las manos temblorosas y vi la hora. Eran las 7 en punto. A través de la penumbra, observé a un hombre con capucha salir rápidamente de mi casa y subirse a una furgoneta estacionada. Las palabras del sicario resonaron en mi mente. Una vez hecho el trato, no habrá vuelta atrás. Mi corazón se desplomó. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, con el rostro enterrado entre mis manos. No podía soportar la idea de acercarme a la casa y encontrar el cuerpo sin vida de Sofía tendido en el umbral. Mientras sollozaba en silencio, una voz familiar rompió mi trance.
Andrés, ¿qué haces aquí? Gracias a Dios que has llegado a casa. Levanté la mirada y vi a Sofía de pie frente a mí. Mi corazón dio un vuelco. Me levanté tambaleante, en completo estado de shock. ¿Estás bien? Pero el disparo... Srenia, balbuceé. Ella, confundida, respondió. Estaba empacando nuestras cosas cuando el casero llegó. Estaba molesto y me exigía que saliera de inmediato, así que subí para recoger mis pertenencias. De repente alguien tocó el timbre, y el casero fue a abrir. Escuché un fuerte estruendo, y ahora él está tirado en el porche. No sé qué pasó. Tenemos que llamar al 911. La policía llegó poco después y se llevó el cuerpo del casero. Nos interrogaron, pero no mencioné ni una palabra sobre el sicario. Estaba aliviado de que fuera el casero quien abrió la puerta en lugar de Sofía, pero el miedo seguía presente en mi interior. Ahora sabía lo despiadados que son estos asesinos. No les importa quién sea la víctima. Un pago equivale a una muerte. Sofía y yo vivimos ahora en mejores condiciones. Sin embargo, nunca le he contado lo que hice aquella noche. Todos los días, antes de irme a dormir, intento reunir el valor para confesarle la verdad. Pero cada vez que la veo sonreír, sosteniendo a nuestra hija en sus brazos, retrocedo. Este secreto me acompañará hasta el día en que muera. Necesito salvarme de los rincones oscuros de Internet antes de que sea demasiado tarde. El tiempo se está agotando. Me encontré con la venta hace solo unas horas. Déjame explicarte cómo terminé en este embrollo. Fue algo estúpido, realmente. Solo quería impresionar a mis amigos. Todos estábamos tomando una clase de informática en la escuela. Nos retamos a encontrar los sitios web más extraños y sorprendentes. Todo comenzó mostrando páginas de las partes ocultas de Internet, donde se podían adquirir cosas ilegales, cosas de las que ni siquiera habíamos oído hablar antes. Pero eso pronto se volvió aburrido. Entonces, mis amigos empezaron a descubrir cosas aún más terroríficas para enseñarnos, tratando de demostrar quién era el mejor encontrando estas cosas. Traían fotos, cada una más espeluznante que la anterior, imágenes de personas sufriendo, de gente en dolor, y cosas que ni siquiera puedes imaginar, personas muertas. Luego un amigo nos mostró un sitio verdaderamente oscuro, llamémoslo el sitio X. En lugar de asustarnos o decir que debíamos detenernos, todos pensaron que era impresionante. Alabaron su audacia. Me sentí mal. Quería gritarles a todos, decirles lo equivocado que era encontrar esto fascinante, pero no dije nada. Notaron que nunca compartía nada espantoso yo mismo, y fue entonces cuando comenzaron a burlarse. La escuela se volvió una pesadilla. Me forzaban a mirar esas imágenes horribles, diciendo que me harían más fuerte, pero solo empeoraban las cosas. Me repetía que no iba a ir demasiado lejos, solo quería encontrar algo para que me dejaran en paz. Ya estábamos muy lejos de buscar cosas sencillas. Ahora sabía que necesitaba encontrar algo realmente impactante. Después de 3 horas navegando en la Deep Web, pasaron otras 2 horas antes de que encontrara una venta para mí. En un momento hice clic en una página que parecía vacía. Luego la luz de mi computadora parpadeó. Cerré la página web pensando que tal vez había dejado la aplicación de mi cámara abierta por accidente, pero ni siquiera estaba activa. No le di importancia en ese momento. Estaba realmente cansada y tenía clases al día siguiente. Aburrida y somnolienta, apagué la computadora y me fui a la cama. Los días siguientes fueron bastante normales, hasta el último día de la semana. Cuando llegué a la escuela vi a todos reunidos alrededor de un escritorio, susurrando en voz baja. Algunas de las chicas estaban llorando, y todos parecían asustados y preocupados. No quería saber qué les había asustado tanto. Nadie se dio cuenta de mi presencia hasta que la maestra empezó la clase. Durante toda la lección sentí sus miradas sobre mí, probablemente planeando una nueva forma de molestarme. Intenté salir rápido al terminar la clase, pero uno de ellos me agarró del hombro y me detuvo. «Necesitamos hablar», dijo con una voz temblorosa y las manos frías y húmedas sobre mi camisa. Me arrastró al fondo del aula, donde los demás estaban igual de aterrados. Comenzó a repartir papeles. Cuando llegó mi turno intenté rechazarlo, no queriendo ver lo que fuera. «No necesitas verlo», insistió, y algo en su tono me dijo que esto no era otra de sus bromas crueles. A regañadientes miré el papel. Mostraba la foto de una chica con una descripción y un precio. Al principio no lo entendí. Luego me di cuenta.
Era yo en la foto, siendo vendida en línea. La descripción hablaba de mí como si fuera un simple objeto. Mencionaba cómo me veía y que parecía mi primera vez allí. El precio inicial era de $18,000, con notas que decían que el precio podría cambiar después de más fotos y una inspección. Estaba en estado de shock. No uso redes sociales y las únicas fotos mías eran de eventos grupales. ¿Cómo consiguieron esta imagen? Entonces recordé la luz junto a la cámara de mi computadora. El miedo me golpeó con fuerza. Entré en pánico. Mi corazón se aceleró y me sentí enferma. Frenéticamente busqué alguna información personal en el papel. Afortunadamente, no aparecían ni mi nombre completo ni mi dirección, pero entonces comprendí que quienquiera que hubiera subido esto probablemente tuviera esa información también. Me desmayé y desperté en la oficina de la enfermera. Mi mamá vino a buscarme diciendo que parecía tener fiebre. Una vez en casa, me encerré en mi habitación y no he tocado mi computadora desde entonces. Cubrí la cámara de mi teléfono con cinta, aunque sé que eso podría no servir de nada ahora. Cada sonido me hace pensar que alguien viene a buscarme. La única pequeña satisfacción que tengo es pensar que aquellos que me empujaron a esto podrían acabar en la misma situación. O peor. Un pesado silencio envolvía la oficina de Carlos Álvarez mientras repasaba los últimos detalles de su investigación. Los monitores brillaban con la luz fría de las pantallas, y las palabras «mercado negro» parpadeaban en su mente como una advertencia. Durante semanas había seguido el rastro de una historia que, aunque desconcertante, prometía ser su mayor éxito como periodista. Había oído rumores sobre la Deep Web, ese rincón oscuro de Internet, donde se ocultan los secretos más atroces de la humanidad. En su afán por destapar la verdad, Carlos se adentró en un terreno peligroso y, sin saberlo, había comenzado a acercarse demasiado. El acceso a la Deep Web no era algo que pudiera hacerse a la ligera. Había métodos y protocolos que cada investigador debía seguir para no ser detectado. Usó una red encriptada y se escabulló a través de las sombras digitales como si fuera un espectro. Pero al entrar en el foro privado, la sensación de inquietud fue inmediata. Un lugar llamado La Casa, donde personas adineradas compraban y vendían vidas. Cientos de mensajes, intercambios y detalles macabros llenaban los hilos de la conversación, todos centrados en un solo tema: la cacería humana. Allí, los ricos se ofrecían como cazadores, y los participantes, los que aceptaban ser cazados, eran personas que, por alguna razón u otra, habían caído en sus redes. La oferta parecía un juego, algo pervertido pero real. La muerte no era más que una mercancía, y la vida humana no valía nada más que un precio en dólares. Carlos, con el corazón acelerado, había leído varias entradas, incluso contactado a algunos de los involucrados, usando su faceta de periodista infiltrado. El foro parecía estar lleno de comentarios codificados, que apenas tenía tiempo de descifrar, cuando uno de ellos, con un tono más personal y directo, llamó su atención. El mensaje decía: «Si estás dispuesto a ser parte de algo más grande, la casa está más cerca de lo que crees». Estaba tan intrigado que no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que ya era demasiado tarde. Una tarde, mientras se encontraba en su apartamento, Carlos recibió un mensaje privado, un remitente anónimo con un código simple. La fecha está marcada. Sin dudar, accedió al mensaje, y en ese momento, el terror comenzó. Un archivo adjunto contenía coordenadas y una fecha, algo que Carlos no entendió inmediatamente, pero sabía que el tono no era el de un juego. Al principio pensó que se trataba de un truco o alguna clase de broma macabra, pero la fecha que había sido marcada en el archivo coincidía con el día en que la caza debía comenzar. La adrenalina lo recorrió de inmediato. Algo estaba por suceder, algo que ya no podría evitar. A las pocas horas la paranoia lo invadió. Carlos cerró su computadora, desconectó todos sus dispositivos, pero la sensación de estar siendo observado creció con cada minuto que pasaba. Su teléfono vibró en su bolsillo. Sin pensarlo, lo sacó y vio que era una llamada desconocida. Tembloroso contestó, pero no hubo respuesta. Solo un susurro, tan leve que apenas podía distinguirse del sonido estático. La llamada se cortó. Algo dentro de él le dijo que no debía haber respondido. El siguiente día, sin previo aviso, 2 hombres irrumpieron en su apartamento. La puerta voló por los aires con un fuerte estruendo, y antes de que Carlos pudiera reaccionar, un golpe lo dejó inconsciente.
Cuando despertó, ya no estaba en su hogar. El frío acero de una jaula lo rodeaba y el sudor le empapaba la frente. No podía mover las manos ni los pies. Un fuerte dolor en su cabeza le indicaba que algo había ido muy mal. Los gritos de otras víctimas resonaban a lo lejos. Podía sentir su respiración entrecortada y el pánico en aumento. Los hombres que lo habían secuestrado no hablaban. Eran sombras sin rostro, sin identidad. Parecían más como máquinas que como personas. Al principio Carlos no entendió lo que estaba pasando. No podía creer que se encontrara atrapado en algo tan horrendo. Pero cuando escuchó los pasos de otros prisioneros, comprendió que su vida ya no le pertenecía. Estaba en el centro de la casa. Los cazadores, personas con dinero y poder, estarían buscando a alguien como él, como un animal perseguido por deporte. Las reglas eran simples: ser cazado o cazar, y él, desafortunadamente, era la presa. La jaula donde lo mantenían era parte de una estructura en la que se podían ver otras celdas, cada una con un prisionero diferente. A lo lejos, Carlos veía figuras borrosas moverse rápidamente. Algunos intentaban escapar, pero era inútil. Las puertas y ventanas estaban aseguradas con cadenas y cerrojos de alta seguridad. Él estaba atrapado en lo que parecía ser una instalación subterránea, lejos de cualquier ayuda. En ese momento, su mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Qué podía hacer para sobrevivir? Sabía que lo único que importaba ahora era escapar. Las horas pasaron lentamente. Mientras Carlos intentaba idear un plan, escuchaba cada vez más gritos y sonidos provenientes de las otras celdas. Algunas personas se resignaban, otras se debatían entre la desesperación y el miedo. De repente, una voz femenina llamó su atención. La mujer en la celda de al lado susurró: «Si quieres sobrevivir, no confíes en nadie. Ellos están observando siempre». El terror en sus palabras era palpable. Ella, al igual que Carlos, sabía que la única manera de escapar era ser más astuto que los cazadores. Finalmente, la puerta de su celda se abrió. Un par de hombres armados lo miraron fijamente sin una palabra. Carlos sintió como la frialdad del ambiente lo invadía aún más. Lo empujaron hacia un corredor largo y oscuro, donde el sonido de los pasos de los demás prisioneros resonaba. El miedo lo atenazaba, pero su mente comenzó a centrarse en una sola cosa: sobrevivir. Lo llevaron hasta una sala grande. La luz era tenue, y apenas se podían distinguir las sombras que se movían detrás de la neblina. Un grupo de personas, vestidos con trajes oscuros y máscaras, observaba desde una plataforma elevada. Se trataba de los cazadores. Una de las figuras se acercó lentamente, como si estuviera disfrutando de cada paso que daba hacia él. Carlos no tenía tiempo para pensar. Actuó por instinto, impulsado por el pánico. Con un grito desesperado, empujó al guardia que lo acompañaba, lo derrapó contra el suelo y, sin pensarlo, corrió en la dirección opuesta. El sonido de las armas al ser desenfundadas retumbó en su oído. Estaba corriendo por su vida. A medida que se adentraba en el laberinto subterráneo, Carlos sabía que no podría escapar solo. Sin embargo, algo dentro de él le decía que tenía que seguir adelante, sin importar el precio. Su corazón latía con fuerza. La adrenalina lo mantenía en movimiento. Con cada paso, la sensación de ser observado se intensificaba, pero él no podía detenerse. Finalmente, llegó a una sala de control, donde observó una pantalla con múltiples cámaras que mostraban las ubicaciones de otros prisioneros. Sin pensarlo, se lanzó hacia la consola de control. Comenzó a teclear frenéticamente buscando la salida. A lo lejos escuchó pasos. Sabía que no tenía tiempo. Cuando la puerta se abrió, el hombre que lo había perseguido se detuvo al verlo frente a la pantalla. Ambos se miraron fijamente. La tensión era insoportable. Carlos, con la respiración entrecortada, apretó el botón que liberaba la puerta de seguridad. El sonido de la puerta abriéndose fue un alivio momentáneo, pero aún no estaba a salvo. Corrió con todas sus fuerzas, pero justo cuando pensaba que había escapado, una mano lo atrapó por el cuello. La oscuridad lo rodeaba, y Carlos entendió que no podía ganar. El cazador había ganado. Él ya no era un periodista. Ahora, su vida se había convertido en un juego, una caza más. Al final, la cámara de vigilancia se apagó, y en la pantalla de control solo quedó la imagen de un hombre luchando por escapar. La caza continuaba. Las sombras invisibles observaban desde las paredes. Los cazadores nunca se detendrían.
La Deep Web es en esencia el rincón oculto del Internet que alberga contenido siniestro como drogas, pedófilos, individuos enmascarados y tortura. Nada de eso me llamaba realmente la atención. Mi única motivación para estar en la Deep Web era encontrar información secreta del gobierno y temas similares. Después de buscar varios enlaces relacionados con ese tipo de temas, eventualmente me cansé y decidí explorar otras cosas en la Deep Web. Tenía un VPN activado, así que si alguna vez me topaba con algo ilegal, no podrían atraparme. En ese momento, encontré un enlace que me llevó a un sitio web. El sitio se llamaba La Habitación y tenía una breve descripción. Básicamente, era un lugar donde transmitían películas ilegales de tortura y asesinatos. Había una caja de video negra con un botón de reproducción. Mi curiosidad fue más fuerte, así que le di clic al botón. La pantalla se volvió negra y apareció un temporizador junto con un cuadro de chat en vivo, lleno de gente que esperaba algo. El temporizador mostraba 3 minutos para que comenzara el espectáculo. Sentí intriga y decidí escribir en el chat, preguntando por qué todos estaban esperando. Todos respondieron que era una transmisión en vivo de un asesinato. No me gustó para nada esa respuesta y puse el cursor sobre la X para cerrar la página. Pero justo cuando iba a hacer clic para salir, apareció un texto en la pantalla negra que decía: «Es la hora del espectáculo». Decidí quedarme unos momentos más para ver qué sucedería. La imagen cambió y mostró a una mujer atada a una silla en una habitación con poca iluminación. Luego, un hombre con una máscara apareció en escena. El individuo enmascarado miró directamente a la cámara y dijo: «Es hora del sufrimiento». Abrió una puerta y la cerró detrás de él. Unos segundos más tarde, regresó con un perro atado a una cadena. El animal ladraba frenéticamente de manera violenta. Era un pitbull, y supe de inmediato lo que iba a suceder. El pitbull se abalanzó sobre la mujer, aún atada a la silla, y comenzó a atacarla. Ella gritaba de dolor mientras el perro la mordía y desgarraba su carne. Después de unos minutos, los gritos cesaron, y la mujer murió. El hombre enmascarado salió de la habitación con el perro, dejando el cuerpo destrozado de la mujer. Cerré el video de inmediato y borré el navegador Tor. Nunca más, y lo repito, nunca más volveré a entrar en la Deep Web. Después de cerrar todo, me quedé sentado frente a la pantalla, aún en estado de shock. No podía creer lo que acababa de presenciar. Sabía que la Deep Web era un lugar peligroso, pero nunca imaginé que me toparía con algo tan brutal y horrendo. Por más que intentaba sacarme las imágenes de la cabeza, cada detalle de lo ocurrido seguía repitiéndose en mi mente, como si estuviera grabado a fuego. Me di cuenta de que había cruzado una línea que jamás debía haber traspasado. Los días siguientes fueron una lucha constante para intentar olvidar lo sucedido. No podía concentrarme en nada y por las noches las pesadillas no me dejaban en paz. Soñaba con la mujer, con el perro, con el hombre de la máscara. Sentía una mezcla de culpa y miedo, preguntándome si de alguna manera podrían rastrear lo que vi. A pesar de haber borrado todo rastro, no podía dejar de pensar en lo que había hecho al entrar en esa parte oscura del Internet. Finalmente, decidí hablar con alguien de confianza. No di detalles específicos, pero le conté que había visto algo perturbador en la Deep Web. Me aconsejaron que jamás volviera a entrar y que intentara enfocarme en algo positivo para distraerme. Aunque sé que ese episodio me marcará de por vida, ahora tengo claro que hay lugares del Internet que es mejor no explorar, y que la curiosidad en algunos casos puede llevarte a ver cosas que jamás podrás olvidar. Permíteme ponerlo en contexto. En ese momento yo era un alumno en el último año de preparatoria y definitivamente no era el chico popular. Mis amigos y yo éramos los extraños del colegio, los pocos que se atrevían a cuestionar las normas establecidas. Fueron ellos quienes me hablaron sobre la Deep Web, un rincón de Internet donde puedes estar completamente sin supervisión, en total anonimato, y hacer básicamente lo que desees. Por supuesto, eso despertó mi curiosidad. La mayoría de mis amigos solo la usaban para comprar sustancias ilícitas, pero yo imaginaba algo mucho más grande. Quería descubrir qué se ocultaba en los rincones más oscuros de la Deep Web, comprobar si mis amigos decían la verdad cuando hablaban de sitios con fetiches espantosos y supuestos asesinos a sueldo, que podías contratar para quitar de en medio a quien quisieras. Obviamente, no tenía intención de usar nada de eso.
Era el misterio lo que me llamaba. Explorar esos sitios sería como asomarse a un mundo que pocos habían presenciado, algo completamente nuevo. En esa época ya estaba harto de la rutina. Me levantaba a la misma hora cada día, iba al colegio, asistía a las mismas clases, hablaba con las mismas personas, volvía a casa, jugaba videojuegos, hacía tareas, me iba a dormir y luego lo repetía todo. Me preguntaba si había otros que también se cansaban de la monotonía. De cualquier modo, me llevó tiempo atreverme a adentrarme en la Deep Web. Por mucho que me atrajera, ya me habían advertido sobre los riesgos. ¿Quién no teme ser amenazado por piratas informáticos o que un extraño enojado te acose en línea? Ese tipo de miedo me alejaba de la Deep Web, hasta que un día reuní el valor y decidí que era el momento de explorar lo más profundo de Internet, el momento de ver un mundo que solo había imaginado. Durante la primera semana más o menos fue decepcionante. Solo encontré sitios de venta de drogas y lugares donde la gente revelaba supuestos secretos gubernamentales, o algo así. Nada tan oscuro como lo que yo esperaba. No me interesaba la política, ni siquiera consumía drogas, así que eso no me servía de nada. Realmente no me importaba mucho en esa época, así que sentí desilusión. La única razón por la que seguí buscando fue el simple deseo de experimentar el mundo que imaginaba que existía en la Deep Web. Un mundo mucho más oscuro que cualquier sitio de venta de drogas, un mundo de asesinatos, tortura y todo tipo de cosas desagradables. Finalmente encontré lo que estaba buscando. El sitio no tenía nombre. Al principio pensé que era un enlace roto, ya que solo me llevó a una pantalla en negro. Justo cuando iba a cerrar la ventana, sin embargo, apareció una caja de chat en la pantalla. Alguien con el nombre de admin escribió en el chat: «Felicidades, encontraste el peor lugar en lo más profundo de la red». Me quedé mirando la pantalla, más confundido que asustado. Me llevó un momento escribir de vuelta: «Genial». Eso fue todo lo que dije. ¿Qué más podía decir? «Hola, estoy aquí para ver su mejor material de tortura». Un momento después el administrador respondió: «¿Quieres entrar?». Dudé. Todas esas historias de terror volvieron a mi mente, pero ya era demasiado tarde para echarme atrás. Esto era lo que había venido a buscar. Incluso si solo cerraba la ventana a la primera señal de peligro, tenía que ver qué había ahí, tenía que saberlo. Sin permitirme dudar, escribí con cierta vacilación: «Sí». La caja de chat se cerró, y fui llevado directamente a lo que parecía ser un video, con otra caja de chat al lado. Había alrededor de 5 personas más ahí, cada una esperando ansiosamente algo. El video estaba en blanco y negro y mostraba una pequeña habitación. Lo único dentro era una silla de madera. Después de unos 5 minutos de espera, la puerta de la habitación se abrió y un hombre fue empujado hacia adentro. Estaba con los ojos vendados y solo llevaba unos calzoncillos negros. Lo seguía una mujer, vestida completamente de negro y con el rostro cubierto por una máscara. En un instante, la sala de chat se descontroló. Casi cerré la ventana para no presenciar lo que vendría, sabiendo de inmediato hacia dónde se dirigía esto. Pero de nuevo me recordé a mí mismo que esto era lo que quería. Quizá no la tortura en sí, pero sí la ventana a lo peor del mundo. La mujer sacó un cuchillo de su bolsillo y cortó la venda del hombre mientras lo empujaba hacia la silla. Él no opuso resistencia, y cuando sus ojos se hicieron visibles comprendí por qué. Parecía drogado. Oponer resistencia era imposible. Fruncí el ceño y aparté la mirada por un momento. Esto era demasiado enfermo. Sabía que estaba mal. Mi conciencia me decía que debía llamar a la policía o al menos cerrar la ventana. Pero me obligué a seguir mirando. La mujer se volvió hacia la cámara apuntando el cuchillo al cuello del hombre. Alguien en el chat escribió: «Córtale uno de los dedos». Cerré los puños inhalando con fuerza. Esto realmente estaba ocurriendo. Iba a ver cómo mutilaban a este tipo mientras un pequeño grupo de personas miraba con deleite. Sentí ganas de vomitar, una sensación que solo empeoró cuando la mujer asintió, y luego se volvió hacia el hombre, tomó su mano inmóvil y cuidadosamente le cortó uno de los dedos. La sangre brotó de la herida y el hombre gimió de dolor, pero no podía luchar. Respirando con dificultad, quise salir de ahí rápido, pero no lo hice. La mujer parecía insatisfecha, como si esperara que las personas en el chat sugirieran algo mejor. Otra persona pidió que le cortara el brazo al hombre, y ella cumplió. Él sangraba profusamente ahora, claramente en un dolor extremo. Pero estas personas...
Estas personas estaban enfermas. La animaban desde el chat sugiriendo nuevas y horribles torturas para que las infligiera. Poco a poco dejé de sentirme enfermo. De hecho, empecé a disfrutarlo. Al final, el hombre estaba en el suelo, cubierto de sangre. Observé esto durante unos 30 segundos. La gente en el chat empezaba a calmarse. Ya habían causado suficiente dolor, ya se habían divertido. Curiosamente pensé cómo terminaba todo justo cuando empezaba a gustarme. Sonreí. Era emocionante. Esto era mejor que cualquier videojuego, mejor que cualquier clase a la que pudiera asistir, mejor que sentarme con un grupo de idiotas pretendiendo que me importaban. Por un segundo sentí que este era el mundo que quería ver. Esta era la oscuridad, la cara oculta, la realidad. Ya está, termínalo. Escribí en el chat por primera vez. Ella asintió una última vez, levantando al hombre antes de deslizar el cuchillo por su garganta, dejando que brotara más sangre. Cuando terminó, lo soltó y él cayó al suelo como un cascarón vacío. Las personas en el chat comenzaron a felicitar a la torturadora, comentando sobre cómo había sido otra buena sesión y empezando a programar la fecha de la siguiente. La mujer salió de la habitación dejando el cadáver atrás. Por supuesto, rápidamente anoté la fecha de la próxima sesión. Esto iba a formar parte de mi vida ahora. Me estaba uniendo a algo más grande, algo que me daba poder sobre la vida de esas personas. ¡Qué subidón! Así que sí, aún adoro la Deep Web. Ahora estoy en la universidad, y estoy aún más inmerso en la Deep Web. He visto cosas que a cualquiera le darían pavor saber que existen. Finalmente rompí la monotonía de mi vida. No es inspirador como un estudiante de preparatoria rompe con el tedio de su existencia y descubre su verdadera pasión. Amo la Deep Web.